ya no me sirves. La frase cayó como martillo en hierro frío. El dueño de la mina ni siquiera gritó. No hacía falta. Su voz era de esas que mandan sin esfuerzo porque están acostumbradas a que el mundo obedezca. Frente a él, en el patio de piedra, un perro viejo temblaba con las patas abiertas, como si el suelo se moviera. Tenía el pelaje oscuro apagado por polvo de camino, una oreja mordida por la vida y los ojos opacos, no ciegos del todo, pero sí cansados, como si hubieran visto demasiadas traiciones. El hombre lo miró con asco, como se mira una herramienta rota. Me hiciste perder una fortuna, te odio. Aquí te quedas, muérete. Le arrancó el collar de cuero con un tirón, pero dejó colgando una campanita oxidada, pequeña, casi ridícula, que sonó una sola vez, tin, como un último suspiro. Luego lo empujó hacia el borde del camino que bajaba a la sierra, donde la neblina se enredaba entre los pinos, y el viento olía a piedra mojada. El perro intentó seguirlo por instinto, pero el hombre levantó una vara y el animal se encogió, recordando. Entonces el dueño de la mina se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás, sin escuchar el jadeo del perro, sin importarle que el camino ahí abajo no perdona a nadie. Solo quedó la neblina, el silencio y ese tintineo débil que ya casi no se oía. A ese mismo tiempo, en el pueblo pegado a la sierra, de casas de adobe, techos bajos y calles de tierra con piedras, se encendía otro fuego, uno distinto. No era el fuego del oro ni de la codicia, era el fuego humilde del trabajo. En una herrería pequeña, con paredes manchadas de hollín y un yunque viejo en el centro, trabajaba Simón, herrero de manos negras y corazón terco. Tenía unos 50 años, la espalda doblada por cargar hierro y días, y una mirada serena que no venía de la facilidad, sino de haber aprendido a resistir sin amargarse. La gente decía que Simón podía enderezar un clavo torcido como si fuera nada, pero nadie veía lo que él enderezaba por dentro cada noche, cuando cerraba el taller y contaba monedas con su esposa, tratando de que alcanzara para todo y no alcanzaba para nada. Tenía 3 hijos. El menor, Mateo, llevaba 2 días con fiebre. Una fiebre que iba y venía como amenaza, y cuando subía parecía que el aire se volvía más pesado dentro de la casa. «Mañana bajará», decía su esposa intentando creerlo. Simón asentía, aunque por dentro el miedo le rascaba el pecho como carbón encendido, porque el médico quedaba lejos y la consulta costaba lo que ellos no tenían, y porque el dueño de la mina, el mismo hombre que acababa de abandonar al perro, llevaba semanas apretando al pueblo como una mano cerrada. Había subido los precios, controlaba la leña buena, el carbón, incluso el paso de los arrieros. Y a Simón lo tenía marcado no por orgullo, sino por dignidad. Ese día, antes del amanecer, el dueño de la mina había mandado un recado al taller. «Necesito herraduras y grapas para la viga principal, y las quiero hoy. Si no, ya sabes». «Ya sabes». Era la amenaza sin decirla. Deuda, castigo, cierre, hambre. Simón había trabajado desde la madrugada, martillo contra hierro, chispa contra sombra. El sonido llenaba la calle como si su herrería fuera el único corazón despierto del pueblo. Pero el cansancio no le daba tregua. El carbón estaba escaso, el hierro caro y su hijo ardiendo en casa. Aún así, cada vez que levantaba el martillo, Simón murmuraba una frase cortita, casi sin voz, como quien se agarra de un hilo para no caer. «Dios mío, no me sueltes». No era sermón, era supervivencia. Al mediodía llevó el encargo a la mina. El dueño lo recibió sin mirarlo, revisando papeles como si Simón fuera aire. «Tardaste», dijo al fin. Simón apretó los dientes. «Hice lo que pude, patrón». El hombre sonrió sin alegría. «Lo que puedes siempre es poco». Le tiró unas monedas como se tira comida a un animal. El metal cayó sobre la mesa y sonó más fuerte que la humillación. Simón las recogió sin discutir, no porque aceptara la injusticia, sino porque su hijo tenía fiebre y su casa necesitaba pan. Cuando salió de la mina, el cielo se cerró más,
La neblina bajó como un manto y el aire se volvió frío. Simón tomó el camino de regreso por el borde de la sierra porque era más corto, y fue ahí, en una curva donde los pinos se juntan como si cuchichearan, cuando escuchó un sonido mínimo. Fuera de lugar, tin, tin, tin. Una campanita débil. Simón se detuvo, miró hacia abajo del terraplén y lo vio. Un perro viejo, echado sobre piedra húmeda, respirando como si cada respiro fuera una pelea. Tenía la mirada perdida, pero al escuchar pasos levantó la cabeza con un sobresalto. No ladró, no tenía fuerzas, solo movió la cola una vez, como pidiendo permiso para existir. Simón bajó con cuidado. Se acercó despacio con la misma precaución con la que uno se acerca a algo que ha sido golpeado demasiado. «Tranquilo, amigo», murmuró. El perro tembló, esperando el golpe que siempre llegaba, pero la mano de Simón no traía vara, traía agua. Simón destapó su cantimplora y dejó caer un hilo sobre la lengua reseca del perro. El animal bebió con desesperación y luego, como si no entendiera, se quedó quieto mirándolo. Simón notó el collar mal puesto, la campanita oxidada, las marcas en el cuello, marcas de cuerda, de jalones, de abandono, y algo se le apretó por dentro porque esa injusticia se parecía demasiado a la suya. Simón lo miró un momento largo. En su mente apareció la imagen de su casa, la alacena casi vacía, su hijo con fiebre, su esposa con ojos cansados, y aún así, sin saber por qué, dijo la frase que después recordaría toda su vida. Si Dios me lo puso en el camino, no fue para que lo deje morir. Se quitó el saco del hombro, lo dobló como manta y lo acercó al perro. Vamos, amigo, un paso, solo uno. El perro intentó levantarse, se tambaleó y volvió a caer. Simón lo sostuvo, lo cargó como pudo, con el cuerpo protestando y el corazón empujando. Y mientras subía de regreso al camino, la campanita sonó de nuevo, muy bajito, tin, tin, como si alguien, en algún lugar, acabara de encender una chispa que todavía nadie veía. Pero esa chispa iba a crecer, y el dueño de la mina aún no sabía que había soltado su peor error en el camino. Simón llegó a su casa cuando la tarde ya se apagaba. El perro caminaba a su lado con pasos torpes, pero constantes, como si la cercanía de ese hombre le diera permiso para no rendirse. La campanita del collar sonaba apenas con cada movimiento, un tintineo tímido que se mezclaba con el crujir de la grava. Al verlos entrar, la esposa de Simón se llevó la mano al pecho. No preguntó de inmediato. Miró al animal, luego a su marido, y entendió que no era una visita pasajera. «Está muy mal», dijo Simón en voz baja, pero no podía dejarlo. Ella asintió despacio. En esa casa la compasión nunca había sido abundancia, pero tampoco había faltado. Los niños se asomaron con curiosidad. El mayor quiso tocar al perro. Simón le pidió calma. «Despacio. Ha recibido demasiados golpes». El animal se echó junto al fogón apagado, respirando con dificultad, pero sin miedo. Era la primera vez en mucho tiempo que dormía sin esperar el dolor. La fiebre de Mateo empeoró esa noche. El niño deliraba, sudaba frío y caliente a ratos, y su respiración se volvía corta cuando el dolor le apretaba el pecho. Simón se sentó a su lado con un paño húmedo, contando los latidos con los dedos, rogando sin palabras. Afuera, el viento de la sierra golpeaba las paredes de adobe y la neblina se metía por las rendijas. El perro, desde el suelo, levantó la cabeza varias veces y gimió bajito, como si sintiera la angustia. A medianoche, cuando el miedo ya no cabía en el pecho, Simón tomó una decisión. Se levantó, buscó su saco y contó las monedas. No alcanzaban, ni para el médico, ni para el camino. Se quedó quieto un momento, con la mirada perdida, y luego hizo lo único que sabía hacer cuando ya no quedaban fuerzas. Se arrodilló junto a la cama del niño. No habló bonito, no prometió nada, solo dijo: «Dios mío, tú sabes, yo ya no puedo,
Si tienes que mover algo, muévelo ahora. Al amanecer, el perro se levantó de golpe y comenzó a caminar inquieto por la casa. Olfateó el aire, la puerta, el suelo y volvió a gemir. Simón lo miró, cansado, sin entender. ¿Qué pasa, amigo? El perro caminó hacia la puerta y la empujó con el hocico. Volvió a mirar a Simón, insistente. La campanita sonó 2 veces. ¡Tin! ¡Tin! Simón dudó. Miró a su hijo, pálido, respirando con dificultad. Miró a su esposa. «Vuelvo enseguida», dijo, aunque no sabía a dónde. Abrió la puerta. El aire estaba frío y claro. El perro salió y tomó el camino que bajaba hacia el viejo sendero de las minas, no hacia el mercado. Caminaba seguro, como si siguiera un rastro invisible. Simón lo siguió, con el corazón apretado. No habían avanzado mucho cuando vieron venir a un hombre mayor, envuelto en un poncho gris, cargando una alforja. El perro se detuvo frente a él y movió la cola. El hombre se agachó y sonrió con sorpresa. «Vaya, tú eres el perro del patrón, ¿no?» Simón se tensó. «Ya no», respondió. El hombre alzó la vista. «¿Cómo dices?» Simón explicó en pocas palabras. El hombre escuchó sin interrumpir y luego miró al perro con otra expresión, como quien reconoce algo que no se dice. «Soy Jacinto», dijo. «Fui practicante de medicina en los pueblos altos. Ahora voy de paso». Simón sintió que el aire se le acomodaba en el pecho. No gritó, no celebró, solo dijo: «Mi hijo tiene fiebre». Jacinto asintió y abrió la alforja. «Llévame». Regresaron a la casa. Jacinto revisó al niño, preparó una infusión con hierbas, pidió agua limpia y reposo. «No es castigo», dijo con calma. «Es una fiebre fuerte, pero llegó a tiempo». Simón se quedó de pie, sin saber qué hacer con las manos. «No tengo cómo pagarle», Jacinto negó con la cabeza. «Paga cuidando bien a ese perro. Hoy me hizo el favor». El perro, como si entendiera su nombre en esa frase, movió la cola una vez. «Tin». La fiebre bajó al mediodía. Mateo durmió profundo por primera vez en días. La casa respiró. Simón salió al patio y se sentó junto al perro. Le acarició el lomo con cuidado. «Gracias», murmuró. No sabía a quién iba dirigida la palabra. Quizá al hombre, quizá al animal, quizá a Dios. Dentro, su esposa lloraba en silencio, no de miedo, sino de alivio. Afuera, la sierra se despejaba y el sol abría un camino tibio entre las nubes. Pero la paz duró poco. Esa misma tarde llegó un mensajero de la mina. Traía un papel doblado y la voz seca. «El patrón dice que mañana subirá a revisar el taller. Hay una deuda pendiente. Si no se salda, cerrará el acceso al carbón». Simón leyó y sintió el segundo golpe del día. El perro levantó la cabeza y gruñó bajito, como presintiendo lo que venía. Simón dobló el papel con cuidado. Miró el yunque, el fuego, la casa. El primer problema había sido contenido por misericordia. El segundo acababa de tocar la puerta, y esta vez no se iría con una infusión. La campanita del collar sonó suave cuando el perro se acomodó a su lado. «Tin». Simón respiró hondo. «Un paso a la vez», dijo en voz baja. Y sin saberlo aún, estaba entrando al punto donde la fe ya no solo consuela, también enfrenta. Al día siguiente, antes de que el sol alcanzara a calentar las piedras del camino, el dueño de la mina llegó al pueblo con 2 hombres. No traía prisa ni polvo en las botas. Venía seguro, como quien sabe que todo le pertenece. Se detuvo frente a la herrería de Simón y miró alrededor con una mueca leve, evaluando no el lugar, sino a la gente. «Así que aquí trabajas», dijo, entrando sin pedir permiso. Simón dejó el martillo sobre el yunque y se limpió las manos en el delantal. «Aquí sostengo a mi familia», respondió sin levantar la voz. El hombre sonrió con desdén. «Sostener cuesta, y tú debes». Sacó un papel y lo dejó caer sobre el yunque. La hoja crujió como amenaza. Carbón fiado, hierro adelantado, permisos, todo suma.
Si hoy no hay pago, mañana no hay carbón. Y sin carbón no hay fuego. Sin fuego no hay taller. Simón miró el papel. Sabía que las cuentas estaban infladas, que había trampas y cargos que nunca existieron, pero también sabía que discutir con ese hombre era como discutir con la sierra. «Deme tiempo», dijo. «Mi hijo estuvo enfermo». El dueño de la mina ladeó la cabeza, fingiendo interés. «No es mi problema». Y entonces vio al perro, echado junto a la puerta. Sus ojos se afilaron. «¿Ese no es?». El perro levantó la cabeza y la campanita tintineó. «Tin». El hombre frunció el ceño, como si algo viejo le mordiera el recuerdo. «Ese animal ya no sirve», murmuró. Simón dio un paso al frente. «Aquí sirve». El silencio se tensó. El dueño de la mina sonrió de nuevo, pero esta vez la sonrisa fue más dura. «Mañana vuelvo», dijo. «Si no cumples, cierro el paso del carbón. Y no solo el tuyo». Se dio la vuelta y se fue, dejando el aire pesado detrás. Ese día Simón trabajó con lo que tenía. Rebuscó entre restos de hierro, calentó con brasas viejas, alargó el fuego como quien estira el pan para que alcance. El perro se movía por el taller con cuidado, sin estorbar, como si entendiera el ritmo del martillo. Cada vez que Simón levantaba la pieza al rojo, el animal se echaba a un lado, atento. La campanita sonaba apenas. Tin. A media tarde, cuando el carbón se agotó del todo, Simón apagó el fuego. El yunque quedó frío. El taller mudo. Afuera, algunos vecinos miraban de reojo, con miedo. Nadie quería enfrentarse al dueño de la mina. Nadie podía perder el carbón. Esa noche, Simón regresó a casa con las manos vacías. Su esposa no preguntó. Le sirvió lo poco que había y se sentó frente a él. «¿Qué haremos?», preguntó al fin. Simón miró al perro que bebía agua despacio. «Mañana haré lo que esté en mis manos», dijo. No prometió más. Antes de dormir, el perro se levantó inquieto y comenzó a olfatear el aire. Fue a la puerta, volvió al yunque, rodeó el taller y se detuvo frente a una viga vieja del techo. Gruñó bajito. Simón frunció el ceño. «¿Qué te pasa?». El perro rascó el suelo insistente y luego empujó con el hocico un montón de chatarra apilada al fondo. Entre el polvo apareció una caja de madera olvidada. Simón la abrió. Dentro había piezas antiguas, moldes viejos y al fondo un sello de hierro con el emblema del pueblo, gastado pero legible. Simón lo reconoció de inmediato. Era el sello con el que años atrás se marcaban las obras públicas. «Esto», susurró. El perro movió la cola. «Tin». Simón entendió sin palabras. Ese sello no debía estar ahí. Alguien lo había escondido. Y ese alguien no era él. Al amanecer, Simón fue al consejo del pueblo. Llevó la caja, el sello y al perro. Los hombres mayores se miraron entre sí al ver el emblema. Uno carraspeó. «Este sello se perdió cuando la mina empezó a mandar», dijo. «Con él se firmaron permisos que nunca vimos». Simón habló claro, sin acusar, sin gritar. «Yo no busco pelea, busco verdad». El perro se quedó quieto, como si guardara la puerta de esa frase. El consejo decidió revisar los papeles. Mandaron llamar al dueño de la mina. Cuando llegó, su rostro cambió al ver el sello. «Eso no prueba nada», dijo rápido. Un anciano respondió. «Prueba suficiente para detenerte». El silencio cayó como piedra. El dueño de la mina apretó los puños. «Esto no se quedará así», escupió y se fue. Esa tarde, el paso del carbón se abrió para todos. No por justicia completa, pero sí por prudencia. Simón encendió el horno con carbón limpio por primera vez en semanas. El fuego volvió a cantar. El perro se echó cerca, satisfecho. «Tin». El taller respiró. Sin embargo, Simón sabía que aquello no había terminado. El segundo problema se había contenido, no vencido. El dueño de la mina no perdonaba. Y cuando los hombres como él pierden control, buscan destruir lo que no pueden comprar. Al caer la noche,
Simón cerró el taller y se quedó un momento mirando el yunque encendido por el reflejo del fuego. «Gracias», dijo en voz baja, sin levantar la vista. El perro se acercó y apoyó la cabeza en su pierna. La campanita sonó una vez más. Tin. Afuera, la sierra guardaba silencio. Y en ese silencio, algo se preparaba. El tercer problema ya venía en camino, envuelto en sombra y mentira. La acusación llegó al amanecer, como llegan las cosas sucias, sin aviso y con prisa. 2 guardias de la mina se presentaron en la herrería con gesto severo y palabras medidas. Simón, por orden del patrón, queda señalado por robo de herramientas y falsificación de permisos. El aire se volvió espeso. Algunos vecinos se asomaron desde las puertas, curiosos y temerosos. Simón no levantó la voz, miró a los hombres, luego al yunque y por último al perro, que se puso de pie sin ladrar, tenso. «No he robado nada», dijo Simón, «y no he falsificado nada». Los guardias se miraron entre sí. Eso se dirá ante el consejo. Mientras tanto, el taller queda cerrado. Uno de ellos colocó un sello de cera roja en la puerta. El golpe seco del sello fue más fuerte que cualquier insulto. La noticia corrió rápido. Para algunos, la acusación confirmaba lo que temían. Enfrentarse al dueño de la mina tenía precio. Para otros, era una injusticia más. Simón regresó a casa con el sello aún fresco en la memoria. Su esposa lo miró en silencio. «Dios sabe», dijo al fin. Simón asintió. Esa noche, el miedo quiso ocupar la mesa, pero no lo dejaron sentarse. Rezaron poco y sencillo. Comieron lo que había. El perro se echó junto a la puerta, alerta, como si entendiera que la casa necesitaba guardia. Al día siguiente, Simón fue citado al consejo. Caminó por la calle principal con el perro a su lado. Algunos bajaron la mirada, otros ofrecieron un gesto breve de apoyo. Al llegar, el dueño de la mina ya estaba allí, sereno, con papeles ordenados y una sonrisa que no tocaba los ojos. «Encontramos faltantes», dijo con voz tranquila, y el sello perdido apareció en su taller. Simón escuchó sin interrumpir. Cuando le dieron la palabra, habló despacio. «Ese sello no es mío. Estaba escondido. Yo lo llevé para que se viera la verdad». El dueño de la mina alzó los hombros. «Conveniente». El murmullo creció. El perro, quieto hasta entonces, avanzó un paso y olfateó la mesa donde estaban los documentos. La campanita sonó. «Tin». Uno de los ancianos del consejo frunció el ceño. «Dejen al animal». El perro siguió el rastro hasta una bolsa de cuero junto a la silla del dueño de la mina. Se detuvo y gruñó bajo. El hombre se puso rígido. «Quiten a ese animal». El anciano levantó la mano. «Abra la bolsa». El dueño de la mina dudó un segundo. Ese segundo pesó como plomo. Dentro de la bolsa había piezas marcadas y un permiso recién sellado. El silencio cayó de golpe. No hubo gritos, no hubo golpes. Hubo vergüenza. El consejo ordenó retirar el sello de la herrería y abrir una investigación. El dueño de la mina se levantó con el rostro tenso. «Esto no termina aquí», dijo, y salió. Simón respiró por primera vez en horas. El perro volvió a su lado. «Tin». Esa tarde, el taller reabrió. Los vecinos se acercaron de a poco, como si la verdad necesitara aprender a caminar otra vez. Simón encendió el fuego con manos firmes. El yunque volvió a cantar. Sin embargo, sabía que la herida no estaba cerrada. La mentira había fallado. Pero la codicia no se rinde fácil. Y cuando cae una máscara, a veces viene la violencia. Al caer la noche, Simón se quedó un momento mirando las brasas. Pensó en su hijo dormido, en el consejo dividido, en el perro que había olido la verdad cuando los hombres dudaron. «Guárdanos», dijo en voz baja. No pidió venganza, pidió protección. Afuera, la sierra respondió con un viento largo. Y en algún lugar, lejos de la luz, el dueño de la mina hacía planes. El cuarto problema ya había mostrado los dientes.
y el siguiente golpe sería más directo. El ataque ocurrió de noche, cuando la sierra se queda sin testigos. Un estruendo seco despertó a Simón, luego otro, y el crujido del techo al ceder. Se levantó de un salto y abrió la puerta. La herrería ardía. Las chispas subían como insectos de fuego y el humo mordía los ojos. El perro ya estaba afuera, corriendo de un lado a otro, ladrando hacia la ladera. Simón gritó pidiendo ayuda y corrió por cubetas. Los vecinos llegaron con lo puesto, formando una cadena torpe pero decidida. El fuego no preguntó quién tenía razón. Avanzó igual. Cuando por fin cedió, dejó el taller herido, ennegrecido, con el yunque caliente como una culpa reciente. Entre las cenizas, Simón encontró el rastro, un saco empapado en aceite, huellas apuradas que subían hacia la mina. No dijo nada. Se sentó en un banco. Respiró hondo y miró al perro, que temblaba pero no se apartaba. «No nos van a quebrar», murmuró. No era una promesa ruidosa, era una decisión. Esa misma madrugada, antes de que el miedo aprendiera a hablar, Simón reunió a los vecinos. No pidió armas ni venganzas, pidió manos. «Levantamos lo que se cayó», dijo, «y seguimos haciendo lo correcto». Al amanecer, la herrería era un hormiguero. Uno traía tablas, otro clavos, otro pan. El perro iba y venía, llevando trapos, vigilando sombras. Tin. La campanita sonó cuando Simón volvió a encender el fuego. No era el mismo taller, pero el pulso estaba vivo. En medio del trabajo llegó la noticia. El dueño de la mina exigía cerrar el acceso al camino comunal, el único paso para bajar el hierro. Era un golpe más, calculado. Sin camino no hay trabajo. Simón cerró los ojos un instante. «Señor, abre lo que han cerrado», dijo sin alzar la voz. La respuesta no cayó del cielo. Llegó por la sierra. Un derrumbe menor, antiguo, dejó al descubierto una vereda olvidada que los pastores usaban en tiempos de lluvia. Un anciano la recordó. «No es fácil», advirtió, «pero existe». Simón la probó ese mismo día. El perro caminó delante, seguro, sin dudar. Al atardecer, bajaron el primer cargamento por la vereda nueva. No era cómodo ni rápido, pero era posible. La fe no hizo desaparecer el obstáculo. Enseñó por dónde rodearlo. Esa noche, el dueño de la mina bajó al pueblo con hombres armados. Buscó provocar, asustar, imponer. Encontró puertas cerradas y una calma rara. Nadie gritó, nadie se arrodilló. Cuando intentó entrar a la herrería, el perro se plantó frente a él. No mordió, no atacó, miró. Tin. El sonido pequeño pareció cortar el aire. El hombre retrocedió un paso, furioso, y se marchó jurando volver. Simón se quedó mirando las brasas, exhausto. Habían pasado del miedo al fuego, del fuego al camino, del camino a la amenaza, y aún así, algo se había afirmado dentro. La fe no era un escudo mágico, era una cuerda tensa que no se rompía. Afuera la sierra guardó silencio, y en ese silencio, Simón supo que el siguiente problema no vendría con llamas ni sellos, sino con hambre. El más lento y el más cruel. La escasez no llegó de golpe. Se instaló despacio, como una sombra que aprende la casa. Los pedidos bajaron, el hierro tardaba más en llegar por la vereda nueva y el pan se partía en porciones cada vez más delgadas. Simón contaba los clavos, no por avaricia, sino por cuidado. Su esposa hacía rendir la olla con lo que encontraba. El perro comía lo justo y luego se echaba a la entrada, flaco pero atento. Nadie se quejaba en voz alta, porque el hambre escucha y se agranda cuando la nombran. Un mediodía, una mujer tocó la puerta con los ojos rojos y un niño dormido en brazos. «No tengo con qué pagar», dijo. Simón miró la despensa casi vacía y luego al yunque, frío ese día. Respiró hondo. «Siéntese», respondió. Compartieron un plato sencillo. El perro acercó su cuenco y empujó un poco hacia el niño. «Tin». El gesto pequeño desarmó el nudo. Esa tarde, Simón arregló una reja rota sin cobrar. Al día siguiente, otro vecino dejó un saco de papas en la puerta sin decir palabra.
La escasez seguía, pero algo empezó a circular. El dueño de la mina observaba desde lejos, molesto. La presión no había quebrado a Simón. Decidió entonces apretar donde duele más, los insumos. Mandó a retener carbón y acero. «Que se canse», dijo. En el taller, Simón probó con restos, con reciclado, con ingenio. El fuego ardía menos, pero ardía. El perro acompañaba cada jornada como un reloj vivo. Tin. El sonido marcaba los comienzos y los finales, cuando la fuerza se iba. Una tarde, el hambre se hizo ruido en la casa. El niño preguntó cuándo comerían. Simón se arrodilló, juntó las manos callosas y habló sin discursos. «Danos hoy», dijo. No pidió mañana, pidió hoy. Al caer la noche, un pastor bajó de la sierra con una cabra coja. «No puedo seguir con ella», explicó. «¿La arreglas? Te pago en leche». Simón asintió. Ajustó, soldó, cuidó. La cabra se levantó. El pastor sonrió. La leche alcanzó para 2 días y para un vecino más. Los rumores crecieron. «En la herrería no niegan pan», decían. Llegaron manos dispuestas a ayudar. Uno sabía afilar mejor, otro conocía un atajo, otro traía carbón escondido. No era abundancia, era comunidad. El perro dormía menos y vigilaba más. Tin. Cuando el viento bajaba de la sierra, parecía traer respuestas pequeñas, suficientes. El consejo volvió a reunirse. Algunos querían intervenir, otros temían al dueño de la mina. Simón no fue a pedir nada, siguió trabajando. Esa paciencia activa incomodó más que cualquier protesta. El dueño de la mina, irritado, planeó el golpe final: cerrar el pozo de agua que abastecía al barrio alto. El hambre se puede compartir, la sed no espera. La noticia llegó con el sol en lo alto. Simón escuchó y no corrió. Caminó hasta el pozo con vecinos. El perro iba delante, serio. Tin. El candado brillaba nuevo. Simón apoyó la mano en la madera húmeda y respiró. «Señor, muéstranos por dónde», dijo. No pidió que el candado desapareciera, pidió camino. Detrás del pozo, una zanja vieja, casi borrada, llevaba a una surgencia olvidada. Los ancianos la recordaron tarde, pero a tiempo. El agua volvió a correr en cubetas torpes, suficientes para esa noche. Al regresar, Simón entendió algo. La escasez había afinado la fe como el hierro. No los había hecho ricos, los había hecho juntos. Y cuando el perro se echó al fin, exhausto, con la campanita quieta, Simón supo que el siguiente problema ya no sería de pan ni de agua. Sería de verdad y mentira frente a todos. Y esa batalla se libra a la luz. La confrontación llegó un domingo, cuando el pueblo se reúne porque el trabajo descansa y las palabras pesan más. El dueño de la mina pidió hablar en la plaza. Llegó con papeles, testigos comprados y una voz entrenada para mandar. Señaló a Simón delante de todos. «Este herrero ha provocado pérdidas, incendios, desorden. Se hace pasar por justo, pero roba insumos y asusa a la gente». El murmullo creció. Algunos dudaron, otros apretaron los labios. Simón escuchó sin moverse. El perro se sentó a su lado, quieto. Tin. Cuando le dieron la palabra, Simón no sacó documentos, no levantó la voz, contó hechos: el sello hallado, el incendio nocturno, el camino cerrado, el pozo con candado. Habló del pan compartido cuando no había, del taller levantado con manos prestadas, de la vereda vieja recordada por los ancianos. «No vengo a acusar», dijo, «vengo a decir la verdad». El dueño de la mina sonrió con desprecio. «¿Y tus pruebas?». Simón miró al consejo. «Están aquí», respondió señalando a la gente. Entonces ocurrió algo pequeño que nadie esperaba. El perro se levantó y caminó hasta la mesa improvisada donde estaban los papeles del minero. Olfateó. Tin. Se detuvo frente a un saco de carbón nuevo. Rasgó con la uña. Dentro había herramientas marcadas, idénticas a las que Simón había denunciado perdidas. El dueño de la mina dio un paso atrás.
Un guardia dudó. El murmullo se volvió silencio. Un anciano del consejo pidió calma. Otro pidió revisar. Los papeles empezaron a contradecirse entre sí. Fechas torcidas, sellos repetidos. La mentira, expuesta a la luz, se encogió. El dueño de la mina habló más rápido, más alto. «¡Esto es una trampa!». Nadie respondió. El perro se sentó otra vez. Tin. El sonido fue definitivo. No hubo aplausos. Hubo un suspiro largo del pueblo. El consejo ordenó una auditoría y retiró temporalmente al dueño de la mina de las decisiones comunales. La plaza se vació despacio. Simón volvió a casa con el perro y el cansancio justo. En la mesa, pan. No mucho, pero pan. «Gracias», dijo sin saber a quién miraba. Esa noche, el dueño de la mina no durmió. La codicia herida se vuelve peligrosa. Planeó huir con lo que pudiera, quemar pruebas, dejar el pueblo seco. Preparó carretas en secreto. En la sierra, las nubes se juntaron sin ruido. Al amanecer, un temblor corto sacudió la ladera. No fue grande, pero bastó. Una luz pequeño cerró el camino principal de la mina. Las carretas quedaron atrapadas. El dueño de la mina intentó forzar el paso y cayó. No murió, pero quedó herido y expuesto. La autoridad llegó. La verdad, lenta pero firme, terminó de alcanzarlo. Simón no fue a mirar, siguió trabajando. El perro dormía al sol. Tin. La campanita sonaba distinta, más suave. El conflicto mayor se había inclinado, pero aún faltaba sanar. La sierra había hablado, no con milagros ruidosos, sino con equilibrio. Y quedaba el último tramo: convertir la victoria en legado, para que el mal no vuelva con otro nombre. La restauración no llegó como una fiesta, sino como un orden que vuelve a su sitio. La mina quedó bajo supervisión, el camino comunal se abrió y el carbón empezó a bajar con regularidad. La herrería de Simón, aún marcada por el humo antiguo, se llenó otra vez de ritmo. El yunque cantaba temprano y callaba al caer la tarde. El perro caminaba entre los bancos, flaco pero fuerte, con la campanita marcando el pulso del día. Tin. Cada sonido parecía decir: seguimos. Simón no cambió de manos ni de palabras. Siguió cobrando lo justo, arreglando primero lo que urgía, enseñando a quien quería aprender. Un joven tímido pidió quedarse a ayudar. Luego otro. La fragua se volvió escuela sin letrero. Allí se aprendía a medir, a esperar el rojo exacto del metal, a no apurarse cuando el fuego manda. «El hierro escucha», decía Simón. «Si lo fuerzas, se quiebra». La frase empezó a repetirse fuera del taller. Un problema viejo reapareció con otra cara: los accidentes en la vereda. 2 mulas resbalaron una mañana, nadie murió, pero el miedo volvió. Simón reunió a los muchachos y propuso algo simple: clavos, barandas, marcas visibles. Trabajaron una semana. El perro iba adelante, probando el paso. Tin. La vereda quedó más segura. No era una obra grande, era suficiente. La fe no prometió ausencia de riesgo, ofreció cuidado constante. El dueño de la mina fue juzgado. Parte de lo robado regresó al pueblo. El consejo decidió invertir en agua y en la vereda. Simón no pidió nada para sí. Cuando le ofrecieron un cargo, negó con respeto. «Mi lugar está aquí», dijo señalando el fuego. Esa decisión silenciosa pesó más que cualquier discurso. En casa, la mesa se ensanchó, no por lujo, sino por visitas. La esposa de Simón cocinaba con calma. El niño crecía entre martillos y risas. El perro, más lleno, dormía con los ojos abiertos, atento, como si cuidara no solo la puerta, sino el recuerdo de lo que costó llegar hasta allí. Tin. A veces el sonido era apenas un susurro. Un atardecer, un anciano se acercó con un hierro torcido que nadie quería. «No vale nada», dijo. Simón lo tomó, lo calentó, lo enderezó con paciencia. El metal respondió. «Siempre vale algo», contestó. El anciano sonrió. La frase se quedó flotando en el taller como una enseñanza sin firma.
La sierra empezó a cambiar de tono. Donde antes había miedo, ahora había paso. Donde antes había sellos y candados, ahora había manos y acuerdos. No todo estaba resuelto, pero el valle respiraba distinto. Y en ese aire nuevo, Simón entendió que el último tramo no era de trabajo, sino de transmisión. Lo que no se enseña, se pierde. El legado no se anunció. Se fue tejiendo en los gestos diarios. Simón comenzó a dejar que los jóvenes tomaran decisiones pequeñas, medir, elegir el momento del golpe, corregir sin humillar. Cuando erraban, no levantaba la voz. Escucha al hierro, repetía, y escucha a la gente. El perro se echaba cerca, como un testigo mudo. Tin. El sonido marcaba los comienzos de quienes aprendían a empezar. Una mañana, Simón llevó a los muchachos a la vereda. Les mostró las marcas nuevas, las barandas firmes, el punto donde el suelo engaña. Aquí se camina despacio, dijo. La prisa también se cae. Los jóvenes asintieron. Entendieron que el oficio no termina en el taller. Sigue donde pasa la vida. Esa tarde, uno de ellos regresó con pan para compartir. Nadie lo pidió. La cadena seguía. El consejo propuso levantar un fondo común para emergencias. Simón donó el primer martillo. No era el mejor, pero tenía historia. Que sirva cuando falte, dijo. El gesto prendió. Llegaron clavos, mantas, agua. La fe tomó forma de herramientas prestadas. El perro pasó entre las mesas, oliendo manos nuevas. Tin. El niño de Simón empezó a preguntar por el pasado. ¿Por qué te acusaron? ¿Por qué quemaron el taller? Simón respondió sin rencor. Contó lo justo. Porque el miedo y la codicia hacen ruido, dijo. Y la verdad camina. El niño miró al perro y sonrió. ¿Y él? Él escucha antes, respondió Simón. Un viajero llegó con noticias. En otros pueblos, historias parecidas se repetían. Sellos, candados, abusos. Los jóvenes quisieron ir. Simón no los detuvo. Les dio instrucciones sencillas y una oración corta. No vayan a ganar, dijo. Vayan a servir. El perro ladró suave, como aprobando. Tin. La sierra recibió a esos muchachos y devolvió relatos distintos. No todo salió bien, pero algo cambió. La fama no era de Simón, era del modo. En la herrería se aprende a hacer lo correcto, decían. El legado empezaba a caminar solo. Una tarde, Simón se quedó mirando el fuego más tiempo del habitual. Las manos le dolían distinto. No era cansancio, era aviso. Sonrió. Llamó a los jóvenes y habló sin solemnidad. Habrá días en que yo no esté, dijo. El fuego seguirá. Señaló al perro dormido. Y cuiden a quienes no hablan. La noche cayó lenta. La campanita sonó una vez, apenas. Tin. El sonido quedó suspendido como una promesa. Simón supo que el final no era cierre, sino entrega, y que la última parte no hablaría de él, sino de lo que el valle aprendió a hacer. El final no llegó con trompetas, sino con una mañana clara. Simón abrió la herrería como siempre. Encendió el fuego, acomodó el yunque y se quedó un instante escuchando el silencio. El perro se sentó a su lado. Tin. La campanita sonó suave, como si marcara un comienzo y no un adiós. Los jóvenes entraron uno a uno, tomaron sus lugares y el taller respiró. Simón sonrió. No hizo falta decir nada. Con el tiempo, Simón dejó de estar todos los días. A veces observaba desde la puerta, otras no llegaba. Nadie se detuvo por eso. El fuego seguía en su punto, las manos sabían qué hacer y el trato justo no se negoció. Cuando surgía un problema, buscaban la salida más corta hacia el bien, no siempre la más fácil. El perro envejeció también, pero seguía allí, echado al sol, atento. Tin. El sonido era más lento, pero firme. El valle aprendió. Cuando alguien caía, no se le pateaba. Cuando faltaba pan, se partía. Cuando alguien mentía, se esperaba a que la verdad caminara. La fe no se volvió discurso, se volvió costumbre. La mina funcionó con reglas claras, la vereda se cuidó,
El pozo se respetó. No era un lugar perfecto, era un lugar vivo. Una tarde, un forastero preguntó por el herrero que había cambiado las cosas. Le señalaron el taller y al perro. Él empezó escuchando, dijo un joven. El forastero se quedó mirando el yunque. ¿Y ahora? Ahora seguimos. Simón partió en paz. No dejó riquezas ni nombres grabados. Dejó manos que saben, caminos abiertos y un modo de estar. El perro se quedó un tiempo más, durmiendo donde siempre. El día que no despertó, la campanita no sonó. El taller guardó silencio un instante. Luego, alguien encendió el fuego. ¡Tin! El sonido volvió, nuevo, igual. Y así, en un pueblo al borde de la sierra, quedó sembrada una verdad sencilla. Dios no siempre llega con relámpagos. A veces entra con un perro flaco, una campanita y un hombre que decide hacer lo correcto cuando nadie mira. Si esta historia te sostuvo, compártela. Tal vez alguien, en algún valle, necesita escuchar el mismo sonido.